Un tema que nos ocupa, la salud dentro de la isla y dentro de la isla con los cubanos de a pie, no con la cúpula. Para hablar de estos temas que son críticos dentro de Cuba, no es solamente la falta de corriente, la falta de agua, la falta de comida, sino la falta de alimentos en medio de esta crisis sanitaria que enfrenta el país colapsado, porque ni hospitales ni médicos no va a ayudar en lo absoluto si no hay medicamentos. Rolando Nápoles, mi colega y periodista, quien está de cerca al tanto de todos los temas de Cuba, quisiera que me dijeras por dónde empezar en esta larga lista de problemas, sobre todo ahora la que se le suma, la más importante es la crisis sanitaria que atraviesa la isla. Bienvenido una vez más. Mira, yo te quiero empezar por la información de hoy. Hay dos informaciones paralelas. La primera es que hay una organización que se llama el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que le ha exigido al régimen de la isla que declare una emergencia sanitaria por el tema de esta crisis epidemiológica en Cuba. Sencillamente porque lo que está denunciando las redes sociales y los medios independientes no es para nada lo que dice la voz oficial del régimen. Pero también en la televisión cubana, y te digo que es paralela, todo esto está demostrando que la emergencia sanitaria haría falta ya. La propia viceministra del Ministerio de Salud Pública, la doctora, creo que es Carilda Peña, si no recuerdo mal el nombre, acaba de reconocer, por ejemplo, que en la última semana, en toda Cuba, hay más de 13.000 casos de, ellos le llaman síntomas de fiebre febril no especificado, una cosa así. Síntomas virales. O sea, más de 13.000 casos de personas que han tenido que ser atendidas por temas con fiebre, que todo eso puede derivar en dengue, chikungunya, oropuche. Incluso que hay un aumento de los casos graves. Te estoy hablando que lo acaba de publicar la televisión cubana, o sea que es una confirmación. Y otra de las confirmaciones que hace es Pedro Marrero, el ministro. Dice que sí, hay una crisis sanitaria, pero con esta frase, como si él fuese profeta, sí se puede. Marrero, pero con palabras no podemos resolver este gran problema que atraviesa Cuba. Sí, es solo un profeta te puede decir, sí se puede y se va a curar. Mira, así. Ellos no tienen respuesta. Ellos no tienen respuesta porque hay una realidad. Yo creo que se les ha ido de control esta situación. Se les ha ido de control cuando tú ves que sencillamente, incluso en la propia prensa, que ya sabemos que cuando tú ves que dicen 7 casos, serán 14, 15 o 20 en la realidad. Cuádruple. Han tenido que reconocer cómo han tenido que improvisar incluso salas de atención a los niños, a los que están ingresados. Por ejemplo, en Guantánamo acaban de poner una sala, han tenido que crear una sala en la vocacional de Guantánamo. En una escuela. En una escuela, por el tema de la explosión de los ingresos en el pediátrico de Guantánamo de los niños con síntomas, ya sea de dengue, de chikungunya, lo que sea. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta de que... Mira estas imágenes, las personas bañándose en la calle. Bueno, esa es una imagen de mira, ese es un bloguero, creo que se llama Paquito Blog 777. Él ha ido a esa zona, es una zona, si mal no recuerdo, creo que es una zona, me parece, en Matanzas, no tengo... Ahora vamos a ver el video completo. Donde hay problemas con el agua. Y esa gente tiene que tomar esa agua de ahí. O sea, y en Matanzas, que es el epicentro de la epidemia que está en estos momentos. De esa epidemia viral, que el IPK, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, confirma ya que hay niños y ancianos y personas con enfermedades crónicas quienes son las más vulnerables. Vamos a escuchar este video completo. Señores, esto es increíble. Estamos ante uno de los barrios más contaminados de toda Cuba. El agua no entra desde hace 6 meses. Bueno, mi amigo, una preguntita y eso. Oye, ¿por qué es que cogen el agua de aquí ustedes y esas cosas como tal? No entra el agua. No entra. Hay agua hace más de medio año que no hay agua. ¿En serio? No les puedo creer. Mira eso, ¿no? Se coge aquí, pues, hace más de medio año que no hay agua. Pero esto igual que en el Parque Central, yo vi hace unos días atrás las personas tomando agua de ahí, de la cisterna del Parque Central como tal. Y aquí, señores, es sumamente... Y esto es agua potable, ¿no? No. Esa no se puede tomar, lo que se puede bañar. Ah, vale, qué bueno. Tampoco cocina. Wow. Ahora, ¿quién ha hecho un examen en estas aguas como para decidir si es un agua
saludable para bañarse, porque por los ojos, por todas lo que son las mucosas en el cuerpo, te puede transmitir enfermedades a través de un agua contaminada. La nariz. Quien se bañe y no le caiga agua en los ojos, no se bañó. Sin hablar de otras zonas donde también, pues al contacto con el agua contaminada, pues puede haber una enfermedad, una transmisión de algún tipo de enfermedad. Esto, me dices, ocurrió recientemente, pero ¿qué tal lo que está pasando? Ya se están hablando de niños muertos, 7 niños muertos por supuestamente el dengue, el chikungunya, aunque las autoridades no lo han dicho. Que ahí hay imágenes supuestamente de estos niños que han fallecido, han publicado en redes sociales. Es algo que tengo que decir, no lo hemos confirmado, pero si quisieras me dijeras qué se ha sabido de la posibilidad del número de pequeños fallecidos por estos virus. Mira, esto, ¿qué pasa? El único culpable de que estemos hablando de fuentes independientes es la censura del régimen, porque no permite una prensa que pueda investigar, que pueda preguntar, y cuando los funcionarios deben decir la verdad, realmente no la dicen. Entonces, esta cifra de 7 niños que aparentemente se dice habrían muerto ya sea por dengue o por otro tipo de virus que está de moda en estos momentos en Cuba, son tomados por medios independientes de acuerdo con las denuncias en redes sociales. Pero eso también tiene realmente tiene mucho riesgo, porque ya sabemos lo que pasa en las redes sociales. Hace poco, creo que ayer o antier, estaba viendo un video que me sorprendió de una imagen en Matanzas de supuestamente un hospital colapsado. Y tú en la primera imagen que ves dices, no, sí, el hospital está colapsado. Pero cuando lo miras bien, revisas bien, evidentemente todo parece indicar que es una imagen hecha con inteligencia artificial y está tan bien hecha que tú dices, no, es así. Aquí descubrimos una y fue gracias a parte de nuestro equipo que está todo el tiempo con estas imágenes de inteligencia artificial. Nakamura se dio cuenta, dice, no, eso es inteligencia artificial. Y cuando dijimos, ¿pero cómo? Dice, mira, aquí hay una sombra de agua, lo que se le llama logo, pero se va moviendo de lugar y no la puedes, con el susto y la impresión de ver a alguien gritando porque le falta medicina a su hijo, no le prestas atención. Pero ahí estaba esa marca de agua que decía Sora. Cuando veas una marca de agua que dice Sora, eso fue pues fabricado con inteligencia artificial. Parte de ella podemos ahora descubrir que con eso se hace. Pero vamos a ver el video de una madre, que este video sí es real, no es hecho con inteligencia artificial, también pues denunciando hechos como este dentro de Cuba. Buenos días, para el que lo tenga bueno. Mi gente de Facebook, mire, yo quiero compartir algo. Estos son mis trillizos. No pueden ir a la escuela porque mira cómo lo tengo con dengue, con fiebre, me duelen a mí también las piernas, no puedo ir a trabajar, no tengo con qué hacer un caldo a mis hijos porque todo el dinero se me ha ido en medicamentos y en cosas para yo cocinarle a ellos, para poderle subir ese dengue. Pero la Johnson no tiene, pueblo de Santiago de Cuba, no tiene el día entero sin corriente, ya esto es abusivo, esto es una masacre para terminar. Ahora en cuanto yo termine, ahora la seguridad empieza a llamarme, a estarme amenazando, porque eso es lo que ellos hacen. En cuanto ven un video mío, rápido empiezan a amenazarme, que me van a meter presa, que los niños me lo van a quitar, yo que ya esto es inaguantable. Mira, como tengo a la Ahí tienen una denuncia real de lo que está ocurriendo dentro de Santiago de Cuba. Y quiero preguntarte, Nápoles, ¿quién es la Johnson? Últimamente, en todos los videos que salen de Santiago de Cuba, en protestas, dicen, porque la Johnson no ha venido. Por algún momento pensé que era una compañía americana, Johnson & Johnson, que prometió algún tipo de ayuda humanitaria. ¿Quién es la Johnson? La Johnson es la primera secretaria del partido en Santiago de Cuba. Incluso en este video, un poquito más adelante, ella le dice, esta madre de Santiago le dice a ella, a la primera secretaria del partido, Beatriz Johnson, y a Díaz-Canel, que son unos indolentes. Y realmente esa es la sensación que existe en estos momentos en Cuba. Hoy estaba hablando la viceministra de Salud Pública que ha subido el promedio, hay un promedio de casos de dengue, sobre todo en 24,3 casos por cada 100.000 habitantes. Y yo creo que es mucho más, porque la sensación que tienen los cubanos es que el régimen los ha abandonado. Y aunque ha hecho una política supuestamente para intentar atajar a tiempo esto, los ha abandonado porque no tienen una respuesta real a algo que en un momento determinado, desde un principio, desde que empezó en Matanzas, no sé si tú llegaste a conocer
que hubo un señor en un video en redes sociales que dijo, aquí las personas se están cayendo y todo el mundo se alarmó. No, bueno, Sí, claro. ese señor lo que destapó fue un fenómeno que de alguna manera, aunque en Cuba la epidemia de dengue es, ya sabemos que forma parte de la vida cotidiana en Cuba, en estos momentos ha habido como una tormenta perfecta, porque a la epidemia de dengue se le sumó que desde el año 2015, cuando ocurrió en Santiago de Cuba un brote de chikungunya, no había aparecido más chikungunya en Cuba y aparece ahora en Perico Matanzas. Entonces, ¿cuál es la explicación ya que está dando el régimen? No, eso lo trajo Estados Unidos, el enemigo, porque quiere acabar con el turismo, sobre todo el de la playa de Varadero. O sea, esa es la explicación que dan. La explicación siempre la tiene Estados Unidos. La tiene, y fíjate, se lo han planteado también, y tú lo sabes muy bien, se le han planteado también que el mismo cubano, el propio cubano, dentro de la isla, cree que el problema que tienen ellos es del bloqueo. Y no acaban de buscar en ese poca data que tienen en internet, en explicarse a sí mismo qué es el llamado bloqueo, que se llama embargo, y que en lo absoluto frena ningún tipo de ayuda humanitaria, ni la entrada de alimentos o donaciones de medicamentos a Cuba, en lo absoluto. Llega, porque las donaciones se hacen. Pero ¿qué hace el pueblo cubano? Para aquellos que creen que es Estados Unidos el dueño de ese problema de ustedes, de ese problema del régimen, no de ustedes, del pueblo, porque no tienen la culpa de que les hagan atravesar por toda esta situación, sino es el régimen el que les tiene toda la información virada para que crean que hay un culpable afuera. Estamos así por Estados Unidos, ven acá, y Estados Unidos te va a mantener. El gobierno de Cuba tiene un gobierno que tiene que liderarlo y tiene que tomar la decisión y decir, bueno, no tenemos petróleo, bueno, vamos a coger el petróleo que México nos acaba de enviar, ha triplicado la cantidad que envió AMLO, y vamos a ver si fumigamos. ¿Por qué no fumigan? Y calman un poco este brote. Nápoles. Fumigan solamente en las áreas en las cuadras donde supuestamente hay casos de dengue. No pueden hacer esas fumigaciones masivas, no tienen combustible, no tienen los equipos están viejos y la gente no quiere trabajar en eso. Entonces, pero mira, culpan a Estados Unidos, pero deberían agradecerle a Miami. En los últimos tiempos ha aumentado el envío, por ejemplo, de mosquiteros y de repelentes de aquí, desde Miami para su familia en Cuba. Porque evidentemente allá el repelente lo venden en dólares en las tiendas del régimen. Les llega donado y ellos lo ponen en las tiendas en dólares. Entonces, gracias a Miami, le mandan el paracetamol, le mandan lo que sea desde aquí en Miami. Deberían darle muchas gracias a esta ciudad que nunca abandona a los cubanos. Entonces, la gran justificación de ellos es que son Estados Unidos, pero han tenido que reconocer, por ejemplo, en Matanzas tuvieron que poner una sala. El pediátrico de Matanzas también estaba colapsado. Han tenido que poner una sala en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Tenemos unas imágenes justo de un hospital donde todos son pacientes enfermos con el virus del dengue. Vamos a escucharlo. Mira, aquellas dos son positivas, ¿no? En una sala Mira, aquellas dos son positivas. Mira esa negrita que está ahí, mira, está guindando de la colita con la cabeza para abajo, ¿no? Esa es positiva. En una sala de pacientes con dengue, mira, un tanque de agua en el baño. Mira los baños como están, mira. No pueden venir ni a limpiarlo. Mira cómo están esos baños, Es una sala de pacientes con dengue. El tanque que debería tener agua limpia, ¿ves? Con foco de mosquito, Y es que se curan y se vuelven a enfermar. Porque te vuelves a contaminar, te vuelve a picar el mosquito por todos estos focos que tienen ellos, no solamente residuales en los baños de un hospital, de una sala con pacientes de dengue, sino en cada esquina de Cuba. Mira, hoy mismo la viceministra, a mí me gusta siempre citarlos a ellos, para que después no digan que es la mafia de Miami. Ah, no. La misma viceministra de Salud Pública en Cuba estaba diciendo que ahora está circulando el serotipo 4 de dengue y que el año pasado estaba circulando el serotipo 3. Pero que entonces las personas que ya tenían una vez le había dado el dengue, ahora le estaría dando mucho más fuerte porque, o sea, le estaría dando en casos más graves. Pero el problema está en que ellos, evidentemente, no han podido, en Camagüey, por ejemplo, acabar. Hace unos días hubo tremenda movilización en toda Cuba, hasta Díaz-Canel barriendo hojitas al lado del Palacio de la Revolución, que si la basura en La Habana.
Hoy hay calles en La Habana que todavía están llenas de basura. En Camagüey, que era una ciudad tan limpia, llena de basura. O sea, todo eso en medio, en Guantánamo, lleno de basura. En Cárdenas han tenido que buscar a los trabajadores del petróleo a recoger basura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es Estados Unidos. Es sencillamente un régimen que abandonó el tema de la recogida de basura. Y si le sumas a eso también, pero te decía, hay una tormenta perfecta. Cae el chikungunya, cae el dengue, cae el oropuche. En medio de todo eso está la crisis con el agua, están los largos apagones, está la crisis con los alimentos, está la crisis con los medicamentos. Es la tormenta perfecta. O sea, ¿de qué manera tú te vas a higienizar si no tienes agua? Entonces es un huracán. Todo un huracán que muchas personas han dicho ya y lo comentan en los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, comentan, nos están matando. ¿Por qué? Porque si te enfermas y no hay medicamentos, te vas a morir. Muchas personas han puesto, esto es un país de exterminio. Quieren acabar con nosotros. Y si las personas ahí dentro se dan cuenta y califican de esta manera lo que está pasando allí, culpar a Estados Unidos es demasiado naif, es demasiado ingenuo. Y es además tener un discurso bastante poco creíble, poco inteligente, porque tienes que tener un poquitico más de que dos dedos de frente y un poquitico más de corazón, como bien decía la madre de estos 3 niños de los trillizos, que dijo son unos indolentes. Realmente son unos indolentes. Y vamos a escuchar al primer ministro para que vean cómo estas personas, solo con palabras, como si fuesen, lo acababa de decir, profeta, piensan que van a arreglar esta situación. Se trata de Manuel Marrero Cruz. Vamos a verlo. Tenemos que seguir produciendo alimentos, tenemos que seguir brindando servicios, tenemos que buscar soluciones alternativas a todos estos problemas para poder ir avanzando y ir contribuyendo a que de manera paulatina podamos enfrentar y darle solución a los problemas que afectan hoy a nuestra población. La necesidad de insistir en la atención diferenciada a todos los centros sociales del país. Es importante que en cada territorio esos grupos creados para analizar estos asuntos tienen que funcionar y funcionar bien. Tiene que haber vigilancia. Hay que pasar a otra etapa en el enfrentamiento, eliminación de foco. Y lo otro es reforzar la comunicación de cara a mantener informado al pueblo, pero también a esclarecer y desmentir donde haya que desmentir. Es decir, esto gira arriba, donde están los focos, donde están las zonas complicadas, y esto sí se puede controlar incluso en corto tiempo. Pero hace falta dedicarle toda la fuerza que lleva y los medios necesarios. Una palabrería innecesaria, paulatinamente, contribuir, una meta hacia adelante, caerle arriba a los focos. ¿Cómo, Pedro Marrero? ¿Pero cómo? ¿Cómo caerle? Si los cubanos no son científicos, no puedes hacer sencillamente decir caerle arriba, ve como una escobita, barre, recoge, como dijo el otro día Díaz-Canel, primer dictador que además hizo el ridículo con una escoba en la mano. Dictador cubano, que es lo único que ha podido pasar, ¿no? Verlo de esa manera. Pero ¿cómo vas a venir con ese viejo discurso y esa retórica en una situación tan crítica como la salud, que dentro de tu Cuba tienes turistas hospitalizados graves, tienes canadienses, tienes sirios, tienes a un español grave, que sepamos? ¿Por qué no los mandas a tu país, a su país de origen? ¿Por qué? Porque Cuba no cuenta con un avión con las condiciones de ambulancia para transportar a esas personas a sus lugares de origen, a su país natal. ¿Cuánto le cuesta eso a cualquier país del mundo en transportar a esas personas? Desde Cuba, entre $50,000 y $100,000 ese vuelo, lo van a invertir en los turistas para poderlos sacar sano y salvo y algún día que no mueran ahí dentro. No, se los gastan ellos para irse a China, para irse a hacer todo su viaje, él, el Díaz-Canel, designado dictador cubano, junto a la esposa de él. Es impresionante. Cuéntame de la situación que está pasando con las denuncias de los médicos cubanos dentro y fuera de Cuba, que ahora les dicen que ellos están alterando cifras. Cuéntame de esa parte. Pero los primeros que alteran cifras son las fábricas. Yo repito, mira, aquí la culpa de todo eso la tiene la censura. Si hubiera un periodismo de verdad, de corazón, real, libre, que pudiera investigar, no hubiera ese tipo de problemas. Siempre va a haber una fake news, siempre va a haber gente que diga mentira, pero bueno, den los datos reales. O sea, ellos están hablando de 3 muertes. La cifra oficial para ellos son 3 muertos por dengue este año 2025.
y nadie se lo cree. Nadie en su justa medida se lo cree por una sencilla razón. Primero, todo el mundo sabe que las autoridades cubanas, sobre todo, que además estamos hablando de la llamada potencia médica, que es una de las puntas de lanza de la propaganda política del régimen, como la educación, como el deporte, etcétera. Había una vez. Bueno, pero te digo que es una de las puntas de lanza de la propaganda. Una vez. Entonces, si tú sabes perfectamente que en estos momentos, aquí en Miami tienes que mandarte desde una jeringuilla, un mosquitero, el repelente, todo. Si tú sabes además que tiene una situación con el agua, con los apagones, con la alimentación, con los medicamentos, tú vas a decir que solamente ha habido 3 muertos en este 2025 por dengue. Nadie se lo cree. Entonces, claro que hay médicos, claro que hay denuncias en redes sociales, claro que hay medios independientes que tienen que tomar la información que denuncian los cubanos de que conoció a alguien, que supo que un niño se murió, que vio que alguien lo murió, denuncia. y lo denuncia. Entonces la gente dice, mira, estas son las cifras. Como es el caso del doctor que vemos ahí en pantalla, es Alberto Tamayo, renunció públicamente a su título de medicina y el motivo que él aclaró, dice que denuncia el engaño y la manipulación del sistema de salud cubano, al que acusa de vender una imagen falsa al mundo. Ahí lo tienes. Está desde dentro. ¿Qué podría pasarle a este médico por ello? Todavía vamos a esperar. Tenemos las declaraciones de un médico exiliado que es muy activo en redes sociales y nos va a decir a continuación otra de las tantas denuncias por la cual el régimen le ha respondido con artículos y quizás en su propio muro de Facebook le ha respondido de que es una persona que está inventando información. Vamos a verlo y después les voy a decir de quién se trata. Yo, el doctor Lucio Enrique Enrodarse, médico cubano exiliado, hablo una vez más porque el silencio nos hace cómplices. Denuncio públicamente a los responsables del sistema sanitario cubano, a los que hoy desde sus cargos siguen mintiendo y manipulando la realidad. Al dictador Miguel Marios Díaz Canel, al ministro de Salud José Ángel Portal Miranda, al doctor Durán por vocero y mentiroso, y a la momia de Raúl Castro si es que aún está entre nosotros. Ellos son moralmente responsables del colapso sanitario que sufre Cuba, de la falta de medicamentos, de la desatención y de las vidas que se están perdiendo en esta pandemia. Porque sí, también están muriendo niños, víctimas del abandono y la mentira institucional. Cada vez que ocultan cifras, cada vez que disfrazan la verdad, están jugando con vidas humanas. Hablo como médico y como cubano que no puede callar ante tanto dolor. El pueblo tiene derecho a saber la verdad. No me voy a callar. Es el doctor Lucio Enrique Enrodarse, como escucharon. También hay declaraciones en redes sociales del doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quienes se han hecho eco de todo lo que ha ocurrido dentro de Cuba y que le han dicho, además, los han acusado de robarse la medicina cubana, porque el gobierno se atribuye que estas personas, que estos profesionales, porque se graduaron dentro de Cuba, le deben. Esa persona estudió, ese profesional se quemó la pestaña y hablan con un sentido de propiedad de todos los cubanos, de las personas, que es increíble de cómo este régimen está totalmente enajenado y quiere tapar el sol con un dedo, como suelo decir yo, y es imposible que lo logren. Lo que pasa es que ellos recuerdan, mira, el tema cuando te falta respuesta para lo que están denunciando los cubanos, los medios independientes, los activistas, los exiliados, como el doctor Enrique, lo que hacen entonces es atacar a la persona. Lo que hacen es denigrar a la persona. Y eso está pasando constantemente en las redes sociales, porque para eso hay un destacamento que lo prepara la UCI, que lo prepara la turba esta de ciberclarias que organiza la seguridad del Estado y el equipo de Tex y todo el equipo político del régimen, para que cuando tú le dices una verdad, te diga, no, pero tú fuiste educado en Cuba y gracias a la revolución tú te hiciste periodista, locutora, productor, lo que sea. Entonces es lo único que les queda. Y a los médicos, médicos como Lucio Enrique, que son médicos exiliados cubanos que han estado constantemente denunciando en redes sociales lo que está pasando en Cuba y con los casos médicos en la isla, por supuesto. Con imágenes. Tienen que atacarlo. Con imágenes. Porque ellos incluso dan, el diagnóstico médico, dicen qué es lo que pasa, hablan de cifras que ellos han recabado e investigado. Entonces, contra eso,
como ellos no tienen respuesta y no pueden hacer otra cosa, bueno, lo que hacen es atacarlo. El doctor Tamayo, del que hablábamos, renunció a su título. Una de las cosas que decía en esta denuncia es que no puede darle la cara a sus pacientes enfermos y no podía tratarlos porque no había medicamentos. Era una farsa, que el gobierno se preocupaba más en cómo quedar bien la imagen del médico cubano en el extranjero que cuidar a su propio pueblo, como estábamos hablando ahora recientemente. Bueno, ¿dónde están los medicamentos que deberían estar en Cuba con todos esos médicos que hay en varios países del mundo? México. Con la millonada que que ganan el régimen cubano con esos médicos. Entonces, mira, el punto aquí está en que el cubano cada día se ha quitado ese velo y sobre todo ha perdido el temor sobre ese régimen. Porque lo que antes del año, la rebelión del 11 de julio de 2021, parecía ser un pueblo que aunque tenía momentos, no era un pueblo en la masividad de ese enfrentamiento. A partir de ese momento tú ves que cada día hay más protestas de cubanos. Ahora mismo, seguro que tú lo has visto, hay una muchachita joven de 20 años, recién graduada de técnico superior en estomatología, o sea que conoce bien el tema de la medicina y en sus redes sociales se ha hecho viral denunciando lo que hace, lo que es estudiar una carrera de medicina o de estomatología, lo que tú quieras tomarle, en Cuba. Ella saca incluso lo que le cuesta los instrumentos, etcétera. Ya le fueron arriba, ya le cortaron el internet, porque la muchacha está diciendo, ¿de qué vale estudiar una carrera como esta? Cuando tú te gradúes, ¿qué vas a hacer si el que vende croquetas gana más que él? No, y que la cantidad de libros que quizás tuvo que necesitar fueron enviados por sus familiares, porque en Cuba no hay de nada, de nada. Las batas de los médicos, muchas personas aquí lo saben, y lo sabemos, somos cubanos. Las batas de los médicos, muchas de ellas se imprimen aquí con el nombre porque le quieren regalar a un médico en Cuba la bata porque le ayudó a la madre o a la tía a curarse o a hacer algún tipo de proceder médico. Todas esas batas que ustedes ven a los médicos en Cuba, eso no lo da el gobierno de Cuba. Eso se los arreglan ellos fuera en el exterior, alguien se las manda. Porque no hay ni eso, ni uniforme médico para que esos médicos vayan a los hospitales. Rolando Nápoles, el tema es largo, muy triste, agobiante realmente, pero es un tema que hay que seguirle dando cobertura. Te agradezco infinitamente que hayas estado acá para que poder conversar y ahondar en este tema que no va a terminar por ahora, y que va a necesitar no solamente de un 11 de julio, de esa manera, donde muchos terminaron presos, sino yo diría que haría falta pues muchos y muchas, José Daniel Ferrer allí, y muchas madres que ya lo están haciendo en esas protestas por la falta de agua, que se sienten en las calles pacíficamente. Y yo creo que algún día pues una respuesta positiva tiene que haber. Hay una señora en Cuba, se llama Mireya Jiménez, si no me equivoco, algún día quiero poner ese sonido de ella, que le envía un mensaje, siempre le está enviando un mensaje muy fuerte a la cúpula Castro Canel, y ella vive en Trinidad, ella lo hace las denuncias a ropa quitada, como digo yo, a pecho abierto, y le envía un mensaje muy fuerte y muy claro a Díaz Canel y a toda la cúpula: váyanse, váyanse. Ella no se quiere ir de Cuba. Dice, váyanse, entreguen el país. ¿Por qué no lo hacen? Déjense ya de tanta retórica desde detrás de un buró, decir, hay que lanzársele a los focos, por favor. Un poquito de coherencia, un poquitico de coherencia. Están tratando de llevarse lo último antes de irse. Yo creo que ya lo último no existe. Para ellos sí, todavía les queda. Lo último ya no existe, pero yo no le veo otra salida. Si no se van, yo no soy quien para convocar nada, pero plantarse así en el centro de una calle dice bastante.